Bienvenidos, este es Café y Palabra, un invitado muy especial para tomarnos un café, charlar con él y al final tendremos algo muy importante con este personaje. Danilo, bienvenido a Café y Palabra. Gracias, Manuel, por esta distinción y qué bueno compartir con ustedes. Sí, lo rico es que vamos a charlar hoy de muchas cosas. Danilo, ¿cómo ve la situación usted en los jóvenes y en los niños de este país, o del Quindío mejor? Bueno, es realmente preocupante porque el modelo de sociedad parte de la familia. Y si se fractura la familia, se fractura la sociedad. Ya no está mamá porque mamá ya fue a trabajar, o no está mamá por algo muy grave, porque es que no está papá. Entonces, ese núcleo familiar está fracturado y a partir de ahí creo que viene la gran falla actualmente de la sociedad, porque a nosotros nos criaron, pues yo no digo con rejo, pero sí nos castigaban cuando era del caso, pero además nos corregían. Eso ya no se ve. Y en eso creo que hay una gran falla en la estructura de nuestra sociedad hoy. Yo quise empezar con este tema por cuanto sé que hace unos días se reunieron ustedes, los 18 hermanos con su mamá allá en Pereira, una reunión familiar que hacía tiempo no la tenían. ¿Cuántos hermanos viven en el exterior? Bueno, son 10 quienes vinieron a compartir, y quiero contarle que para mi madre, que tiene 88 años, cumplirá 89 ahora en julio, ella nació en Finlandia, Quindío, fue recargar el espíritu. Se le notó en la manera de sentirlo, de vivirlo, y eso fue lo más importante del encuentro, aparte de algo que fue lindo, que fue el encontrarse con los hermanos de nuevo, ese calor humano. Yo por lo menos lo disfruté y me sentí realmente muy feliz. Muchos abrazos, muchas risas y llanto, lágrimas. Sí, hubo de todo, en un disfrute total de hermanos con mamá. Eso fue algo realmente hermoso y fue recordar también eso, lo que hablábamos ahora, Manuel, cómo nos criaron, y fue reencontrarnos y sobre todo recordar esas anécdotas. Eso es lo que falta ahora en las familias, cariño, calor humano, abrazos, llanto, sonrisas, alegría. Es cierto, es cierto. De esa familia grande nos vamos a una familia pequeñita, que es la familia de Danilo Gómez. ¿Quiénes componen esa familia de Danilo Gómez? Bueno, yo estoy felizmente casado desde 1985 con Gladys Correa, y con ella el Señor nos ha dado una bendición que se llama Laura. Laura hoy tiene 22 años, ella es arquitecta, egresada de la Gran Colombia, está haciendo una maestría precisamente aquí en la Universidad del Quindío en convenio con la EAFIT, y Laura Gómez Correa, nuestra felicidad también. O sea, sus grandes amores, esa familia de hermanos y de mamá, y la familia suya de doña Gladys y Laura. Yo tengo un buen concepto de la amistad y aprecio a muchas personas y agradezco a la gente que le brinda una amistad, pero yo sigo pensando que el núcleo de familia es ineludible y para mí ese es el entorno. Realmente lo respeto, lo valoro y lo amo. Antes de continuar, Danilo, esperemos que doña Aleida se acerque y nos regale un café, un delicioso café para continuar esta charla que está interesante, sobre todo porque arrancamos con lo de la familia. Doña Aleida, muy buenos días. Vea, le presento a Danilo Gómez. ¿Cómo está usted, doña Aleida? Un periodista delicioso de los más tinto. importantes que hay Gracias. en Colombia. Un delicioso café. Un café muy rico, un café quindiano, preparado por doña Aleida. El mejor café de Colombia, el del Quindío. Bueno, Danilo, sus amores, ahora sus pasiones, el deporte, el baloncesto también, y el fútbol. Sí, exacto. Pero y el atletismo, sobre todo. Ah, también el atletismo. Sí. Desde 1979, si no estoy mal, usted inició sus labores como periodista. Sí, es algo muy simpático, Manuel. En la vida es tan bueno cuando a uno le cuesta, cuando no se lo dan masticadito. Yo recuerdo que para empezar en la radio yo pagaba la boleta, y claro, las transmisiones siempre se hacen en Occidental, entonces no tenía yo la forma de pagar una boleta para Occidental. Entonces yo pagaba la boleta en Oriental, me colaba por un portillo que había en el estadio para poder ir a... ¿Qué hacía yo? Dar los tiros de esquina. Tiro de esquina X del partido. Así empecé yo en la radio. Y en cierta oportunidad un policía me pescó y me sacó del estadio. Ese día no hubo transmisión. Ah, caramba. Así empecé, hasta que después me gané ya la entrada al estadio. Ya con el tiempo pues fueron reconociendo el trabajo y ya me gané la entrada al estadio. De manera que es un proceso, y yo creo que es en lo que ha cambiado un poco. Hoy día la gente quiere llegar ya, la gente quiere llegar rápido, y creo que hay que quemar etapas. Yo empecé siendo reportero, y en la reportería, es más, me siento reportero, pero hay que empezar haciendo eso,
y ese proceso no se debe violar ni se deben cambiar los procesos en su desarrollo normal. Y luego siguió en qué cadena o en qué emisora, pasó a la prensa, usted ha hecho prensa, radio y televisión. Primero fue Radio Centinela de Todelar, del 79 al 83 hasta febrero, luego RCN hasta el 85, todo en Pereira, luego a Caracol. Obviamente debido al desarrollo profesional iban mirando las condiciones, iban llamando a uno. La verdad que en todas las oportunidades fueron ofertas que se dieron y llegué a Caracol el 16 de agosto de 1985 y a partir del 2002, siempre con Caracol, trasladado a Armenia, felizmente, donde estoy viviendo desde ese año, ya son 9 años. Y en ese lapso, mientras hacía radio, aparecieron ofertas, trabajamos en Noticiero Krypton, Noticias 1 de televisión. Cuando empezaron los canales privados, me llamaron de Canal Caracol y con el Canal Caracol hice un trabajo en el Mundial, porque en el Mundial fui con Caracol Radio, pero a la vez trabajé en el Mundial de Francia 98 con Caracol Televisión. ¿Por qué se me adelantó? ¿Por qué se me adelantó si yo quería llegar allá bien rico? No, mentira, Danilo. Usted iba a ser quindiano, sus papás lo encargaron aquí. Sí, pero sí. nació en Tuluá, si no estoy mal. Sí, no, de hecho yo soy quindiano, pero exactamente mi madre cuando se fueron al Valle en 1960, en el mes de junio, yo nací en el Valle en Tuluá en noviembre, es decir que ya ella llevaba la semillita. Y luego pasó a Pereira, exactamente. a Dos Quebradas. Que fue donde nos criamos exactamente, un hermoso recuerdo de Pereira y Dos Quebradas. Muy bien. En la prensa, ¿ha tenido columnas, ha escrito? Bueno, muy joven, ¿Ha sido reportero? Escribí para El Tiempo, como reportero, Diario Lotún, periódico La Patria, y después el Diario La Prensa de Bogotá. Fueron los medios en los que me desempeñé. ¿Y por qué no siguió escribiendo? La verdad, la escritura? La verdad, Manuel, que me encanta y me apasiona, pero uno se deja llevar. Realmente yo soy de radio, soy un periodista integral, pero soy de radio, sé todo lo de radio. Y para mí, por ejemplo, lo de la investigación es de todos los días. Y yo soy de los que cometo el error, podrían pensar muchas personas, de que llevo el trabajo a la casa. ¿En qué sentido? En que yo en mi casa tengo el tiempo para descansar, pero yo en mi casa pegado a mi biblioteca, de mis apuntes, de mis averiguaciones. Pero usted también trabajó en televisión. Sí, en el canal regional de Telecafé hicimos el programa de Café Gol, que tiene un gran prestigio. ¿Y en Krypton? Krypton? En Krypton y en Noticias 1. Yo recuerdo que me decía Iván Mejía cuando Hernán Peláez me llamó: hombre, ¿por qué te vas con el sumo pontífice? Porque ellos me trataban así, le dije, sí, me voy con el sumo pontífice. Y pasé de trabajar en Krypton con Iván Mejía, que era el director de deportes, a Hernán Peláez, que era el director de Noticias 1, siempre manejando el eje cafetero. Premios. Ha tenido varios premios y ha estado también candidatizado a uno de los grandes premios del periodismo nacional. Bueno, el premio más importante es el de reconocimiento de la gente. Yo creo que para el periodista, el principal premio es que su trabajo lo reconozcan, que haya credibilidad. Y en cuanto a distinciones de ese tipo importantes, el Premio Regional de Periodismo Hernán Castaño Hincapié en Pereira y una nominación al Premio Simón Bolívar por un trabajo de investigación sobre la historia, en ese momento, 60 años del Deportivo Pereira. A mí me ha encantado el tema de la investigación. ¿Más el Deportivo Pereira o el Deportes Quindío? No, Manuel, yo en eso he sido muy claro con la gente, inclusive cuando llegué a Armenia se los dije. A mí, para que me crean en el Quindío, para que me crean los oyentes, no tengo que envolverme en la bandera del Deportes Quindío. A uno le creen por lo que hace. Y yo me crié siendo hincha del Deportivo Pereira y eso jamás lo voy a desconocer, sin desconocer el especial afecto que ha ganado en mí o que ha ganado el cuadro de Deportes Quindío, pero ante todo la sinceridad y la franqueza, porque la gente no es boba y la gente sabe. Y la gente me conoce, que trabajé en Pereira, que me crié en Pereira y la gente sabe eso y por eso nunca lo voy a negar. El color amarillo y rojo es el color del equipo con el que empecé yendo a fútbol y al Quindío le tengo un espacio muy especial también en el corazón. Hay algo muy simpático, Danilo. Resulta que yo, conversando con algunos periodistas del Quindío, me dicen: ¿saben qué me duele? Que nosotros somos quindianos y no hemos sido capaces de publicar un libro. Y lo hizo Danilo Gómez, que no es de Armenia. Eso me parece muy interesante. ¿Por qué el libro Quindío Campeón 1956? Porque yo siempre admiré el proceso que hizo el Quindío. El proceso que hizo el Deportes Quindío para llegar al título es sencillamente extraordinario. Hoy, 60 años después, se están cumpliendo 60 años de la fundación del Quindío, el gobierno está impulsando a que los equipos se conviertan en sociedades anónimas. ¿Y Quindío fue una sociedad? Pues quiero comentarles que el Quindío, cuando surgió, fue sociedad anónima. Y si usted analiza las actas
hemos traído hoy una muestra del acta número 1. La organización, y con otro detalle, quienes dirigían al Deportes Quindío eran quienes dirigían los destinos de Armenia. Porque es que fue integrante de la Junta del Quindío Ancísar López López, luego gobernador del Quindío, fue alcalde en 1958, fue presidente del Quindío Jesús Antonio Niño Díaz, fue gobernador del Quindío. Es decir, fueron directivos que tuvieron Diego Moreno Jaramillo, Gustavo Moreno Jaramillo, claro. Entonces, no, y el equipo lo sentía la ciudad, y el equipo lo manejaban quienes pesaban en la ciudad. Claro. De manera que eso hay que rescatar. Por ejemplo, Danilo, aquí tenemos actas, febrero 5 de 1951, Deportes Quindío S.A., Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Y aquí tenemos acta número 1 en Armenia Caldas, a los 30 días del mes de enero de 1951. Siendo las 8 de la noche, se reunieron en los salones de la Peña Taurina S.A. los señores Carlos Concha M., los doctores Félix Salazar Santa Coloma, Ramón Gómez Salazar, Humberto Restrepo, Alfredo Sanín. Y entonces uno dice, hombre, gente que quería el Quindío. Y mire, y lo bonito de esto es que es a mano, exacto, con una letra... de John Vélez Uribe, la letra de gran John Vélez poeta, Uribe, autor de Sortilegio de Colores, El Pasodoble, Armenia, que perdió, se sabe que perdió el concurso, ¿no? Sí. Por una pequeña frase allí, pero en nada le puede quitar el valor a John Vélez Uribe, que hizo el jardín quindiano más lindo de Bogotá. Y el humor que manejaba John Vélez Uribe. Félix Salazar Santa Coloma, director de la oficina de registro. Los otros señores eran gerentes de banco. Es decir, el Quindío tiene que volver a sentimiento. Aristóbulo Gómez, revisor fiscal, y exactamente, John Vélez Uribe, secretario de la Junta Directiva. Los primeros 7 años del Quindío fueron de gloria. A partir de ahí ya se cambió el manejo y empezó el sufrimiento y las cadenas de dificultades. Tuvo una clasificación a Copa Conmebol en 1997 y 98, pero hay que volver a esa organización, a que la ciudad sienta el equipo. Y yo no sabía que el Wanderers se llamaba Santiago Wanderers. Increíble, o sea, aquí en esta acta se conocen muchas cosas interesantes. Y que no existía, ese equipo no existía, fue un recogido, se reunieron varios amigos rosarinos y vámonos para Colombia, en Colombia hay plata, hay mucha plata, vamos a hacer la América, y ese nombre se lo inventaron. Y cuando llegaron acá a Armenia, el primero en bajarse del avión fue Roberto Urruti. Roberto Urruti. Que incluso cuando venía el avión por acá, dijo, no, yo no me quiero bajar, allá solo hay indios, eso yo no creo que haya gente, porque vea, no veo sino árboles. En una entrevista que le hice en alguna oportunidad a Roberto Urruti, él nos hacía reír con esa anécdota tan simpática, y fue el primero que se bajó. Roberto Urruti es el símbolo del Quindío porque fue de los primeros que llegó con Wanderers, quedó como el máximo goleador en la historia, 91 goles, y además cada que lo necesitaban iba como entrenador. Es el símbolo auténtico del Quindío, Roberto Urruti. El primer partido que jugó el Quindío así a nivel profesional fue el 10 de marzo de 1951. 51. En Bogotá, contra la universidad. Casualmente hace poco, en el año 2002, murió Alfredo Laspina en Rosario, que fue el autor de ese primer gol. Muy bien. Danilo, vámonos a un receso, un momento, y volvemos nuevamente a retomar lo que es el Quindío, Deportes Quindío, 60 años. Deportes Quindío, 60 años. Danilo, ha habido momentos muy buenos, regulares y malos. Los muy buenos, yo pienso, fueron los iniciales hasta cuando Quindío fue campeón. ¿Estamos en lo cierto? Es cierto, de 1951 al 57, es que el equipo nunca bajó del quinto lugar, 2 subtítulos, en el 53 y 54, un título, en el 56, el año de la consagración, y en el 57 tercero. Hasta ahí fue el ciclo brillante del Deportes Quindío, porque entre otras cosas, cuando el equipo es campeón ya era del municipio, pero me parece que hubo inteligencia de quienes lo manejaron. Por ejemplo, en ratificar a Félix Salazar como presidente de la Junta, con Ancísar López, con Luis Granada Mejía, otro grande del Quindío, y ellos dieron continuidad también a la nómina, de manera que
que eso fue importante, lo que no se ha dado en los últimos años, que ha habido mucha improvisación. Esos fueron años grandes y el Quindío es un sentimiento para la gente, pero tiene que volver por el camino de la grandeza. Después vinieron algunos jugadores interesantes como Morelli, Cantera, Medrano. El antipenal. Sí, que lo tuvimos acá un buen tiempo. También vino Nivaldo Peixoto. El brasileño. Julio Gómez, el paraguayo. ¿Qué Quindío vio usted primero? Yo recuerdo un partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas yendo a la tribuna del Barranco, que así se llamaba. La tribuna del Barranco era eso, un talud, y allí nos ubicamos. A ver, Quindío 3, Pereira 1 con goles de Nelson Silva Pacheco, jugador uruguayo que llegó al Quindío. Ese es el primer Quindío que recuerdo. Y después también vi la etapa gloriosa de Alfonso Tovar en el 73 y 74 con el Quindío haciendo muchos goles. Con Pedro Alzate. Y con Pedrito Alzate. Era una dupla ahí, ¿no? Sí, en ese año 74 Pedro Alzate tuvo 3 partidos en los que hizo 3 goles en cada uno. Una tripleta extraordinaria. Pedro Alzate no, Alfonso Tovar. Alfonso Tovar. Y el socio de él era Pedro Alzate. Tovar fue el goleador de ese segundo semestre del 74, esos 17 goles. Y en el 64, 10 años atrás, estaban Sombra Martínez, Dante Álvarez y Conde, Burbano, Bartoli Frade, Larraz, Pantoja, Angulo, Gallegos y Marcarián, la llave negra. ¡Qué memoria! En el 64. ¡Qué memoria! No, es que... Pero ¿sabe qué es lo lindo de eso, Manuel? Recitar las nóminas de los equipos. ¿Por qué se recitan así? Porque se quedaron en la memoria. Ah, no, es que era un Dante Álvarez, exacto, un defensor, el León del Área se llamaba. Exactamente. Era genial. Y Dante Álvarez. Y no podemos olvidar a Jorge Bermúdez Melo, porque Jorge Bermúdez es recordado por todos los jugadores en el país, por su fortaleza, pero además porque Jorge Bermúdez hizo respetar el San José como un verdadero fortín. 608 partidos jugó, es el futbolista que más veces vistió la camiseta del Quindío. Pero también el que patoneaba. Por eso, no, un hombre fuerte, Lo mismo que Castronovo. Que le sacaba filo a los taches antes de cada partido. Él mostraba los taches, pero él hacía respetar la plaza. Y Castronovo también. Y Castronovo, pero Jorge Bermúdez es otro símbolo del Quindío, claro, también, Jorge Bermúdez Melo. Luego vinieron otros jugadores, otros directivos, hasta cuando llegamos a unos momentos ya más difíciles, en los cuales ya la gente empezó como a distanciarse del equipo, no sé, ya los hinchas no eran quindianos, sino que hemos visto camisetas del Nacional, del América, del Cali, del Millonarios, llenando el Manuel, yo invitaría a la gente a que revise la historia. La historia del Quindío está dividida en varias etapas. Le decía, cuando arrancó con particulares, esos particulares, ¿por qué entregaron el equipo en el 54? Porque como era la época de la piratería, la famosa época del Dorado, entonces Colombia ya entra otra vez a la FIFA porque estábamos penalizados, y al entrar a la FIFA los jugadores deben regresar a sus países porque ya les empiezan a cobrar la transferencia. Luego pasa el municipio y es campeón. Fue la mejor época en manos del municipio. Después los jugadores cobraban en la tesorería, era crisis año tras año. Llegaron los particulares en el 85. Llegó luego Genaro Cerquera, llegó Carlos Alberto Oviedo, llegó Guillermo López Valencia, y la gente que hoy ve a Hernando Ángel dice, ¿por qué Ángel? No, antes de Ángel fue López Valencia, fue Oviedo, fue Cerquera, fueron particulares. Entonces, y cuando el equipo fue del municipio, mantenía con la ponchera. Revisemos la historia, y hay que decir que ha faltado compromiso de la gente que pueda invertir desde el Quindío. Bueno, en este momento usted está elaborando una revista, no un libro, una revista sobre el Deportes Quindío 60 años. ¿Cómo es ese cuento? Bueno, y tengo que decirlo, Manuel, por iniciativa de alguien de la Asamblea Departamental. En 2006, cuando el Quindío cumplió 50 años, por iniciativa de Wilson Rúa Bedoya y de, creo que está el doctor Néstor Jaime Cárdenas, se hizo un homenaje al equipo campeón en el 56. Un homenaje. Y ahora el presidente de la Asamblea, Néstor Jaime Cárdenas, me invitó, me dijo, Danilo, ¿qué podemos hacer? Él, conociendo mis inquietudes hacia la investigación, le dije, no, entonces hagamos algo para que no pase inadvertido, y es una fecha que está por definir. Se hará un homenaje en la Asamblea del Quindío y ese día se presentará la revista que estamos elaborando con ese contexto histórico. Pero esa revista no le ha sacado canas. La revista sí, es de mucha responsabilidad. Es por eso, Manuel, porque uno sabe trabajar, pero como uno se preocupa de hacerlo bien, entonces eso hay que dedicarle mucho tiempo para que salga de la mejor manera como lo merece la gente del Quindío. Bueno, Laura, su hija, es arquitecta, pero además como que se involucra mucho en lo que usted hace cuando diseña cosas. Ella es la diseñadora gráfica de lo que yo hago, sí, en las publicaciones. Y entonces le ha dicho, papá, muéstreme la revista, a ver cómo va y todas esas cosas, qué foto le va a poner, sí, ella es, cómo va la presentación. Ella es muy exigente y muy práctica también, es de un gran apoyo. ¿A usted le encanta que Laura esté metida en ese cuento? Sí, porque
Gladys y yo como padres nos hemos metido en el desarrollo de ella y ella también se mete en lo de nosotros, o sea que hay una interacción extraordinaria. Todos sabemos lo que nos pasa a todos, a los tres, es extraordinario. ¿Cuál va a ser el contenido de la revista, propiamente? No, va a ocupar gran espacio el contexto histórico, porque voy a darle mucha fuerza a los primeros 7 años y también para que hoy la gente que no conoció esos hechos lo pueda tomar como ejemplo. Mire que sí se puede y lógicamente se le dedicará a los años posteriores porque es un contexto de los 60 años, pero tiene gran fuerza los primeros 7 años que fueron de un Quindío grande entre los grandes en el fútbol colombiano. Danilo, hace muy poco se presentaron problemas en diferentes ciudades del país y lo hemos visto en televisión, leímos en la prensa, en la radio también nos lo ha hecho llegar. ¿Usted cree que aquí en el Quindío nos puede suceder esto con las barras del Quindío? Las barras del Quindío son buenas, lo que pasa es que el quindiano también es colombiano y en Colombia se vive un conflicto social. Entonces en las barras aparecen pelados de barrios y de zonas marginadas que es la gente a la que el Estado no le ha dado la oportunidad. Entonces es imposible que usted pretenda que un pelado de esto no termine tirando piedras. Claro que no estamos de acuerdo con eso, que no saque un puñal. En esas barras hay gente conflictiva. Los líderes tienen que depurar esas barras. Pero esos muchachos, es que alguien dice que es problema del fútbol. No, el fútbol no es un problema social. El problema social quiere meterse al fútbol. Entonces sí hay que revisar eso porque en Armenia hay problemas sociales. Después del terremoto se trabajó en mucho, bonitas avenidas, bonitos edificios y no se trabajó en lo social. Aquí hay una bomba social grande. Es de las ciudades donde más hay desempleo, donde más se consume la heroína. Entonces, y esto no hay que callarlo, a la gente le da miedo decirlo, dice porque se va el turismo. Por el contrario, visibilicemos el problema para que se solucione y para que vengan más turistas. Pero la verdad es que a la pregunta suya, Manuel, a los pelados hay que ponerles cuidado. Y las barras nuestras son buenas, pero ellas tienen que cuidar de los que se filtren a esas barras, reitero, que van más con un espíritu de hacer conflicto en el estadio. Usted dijo ahorita, a los jóvenes no se les ha dado oportunidades. Danilo, no hay escuelas de niños, o sea, una escuela de fútbol que llegue al Deportes Quindío, que consiga a esos jóvenes y que diga estos jóvenes van a ser los futuros jugadores del Quindío, no la hay. Acaban de inaugurar este año una escuela del Deportes Quindío, pero me parece que empezaron mal, porque empezaron cobrando unas tarifas que a la gente eso no le gustó, porque la escuela Boca Juniors es la mejor en el Valle del Cauca. Aquí tiene que hacer la imagen, me parece que les faltó en el manejo, en el modelo, presentar otra idea, pero ojalá que no sea tarde, acaban de abrir una escuela, la escuela del Deportes Quindío, la academia, porque es triste que el Quindío, el último jugador, oiga, pero la última transferencia que firmó la Liga de Fútbol del Quindío, atérrese, la de Fabián Morales, es increíble, desde Fabián Morales, bueno, ahí está el arquero Cristian Pinzón como arquero emergente. Pongamos a Pinzón, que lleva 10 años en el Quindío. Desde Pinzón no se firma una transferencia, que es lo que la liga le da cuando el jugador sale al club. El Deportes Quindío tiene las puertas cerradas a los futbolistas del Quindío y eso no puede ser. ¿Cuál es el gran problema del Deportes Quindío en este momento? La indiferencia. En cualquier esquina de Armenia los madrazos sobran para Hernando Ángel, pero no, uno llega, Manuel, hasta donde se lo permiten. La sociedad quindiana a través de los años dejó que a su hijo, como el papá y la mamá que deja que al hijo se lo críe el vecino, pues la sociedad quindiana ha permitido que al hijo se lo críe el vecino y el vecino no sabe cómo se lo puede criar si uno no es responsable. Es una deuda que tiene la sociedad quindiana, la dirigencia, con su equipo de fútbol. Eso es muy cierto, Danilo, a mí me entristece enormemente que ya la gente no piense en el Deportes Quindío, sino que diga, voy a ver mejor al Nacional, quiero ver qué pasa con el Once Caldas, qué pasa con el Millonarios. Y nada, nosotros en la región no tenemos absolutamente amor por nada. Miren Manizales, el Caldas fue campeón de la Copa Libertadores y esa semilla que generó, hoy en día la gente quiere ser hincha del Caldas. ¿Por qué? Porque los pelados son hinchas de los ganadores, no de los perdedores. Y aquí parece que nos conformamos. Somos muy conformistas con todo, Danilo. ¿Usted qué opina? Sí, yo creo que falta ambición. Y si hay que rescatar al Quindío, lo primero que tendríamos que tener es ya por ahí una escuela de fútbol, hace rato funcionando un club deportivo, pero queremos arrebatarle el equipo a Hernando Ángel y yo pregunto, ¿qué vamos a hacer cuando lo tengamos? Todo tiene un orden en la vida y esa inconformidad hay que respaldarla con acción y no veo la acción. Es que no hay absolutamente nada. Jugadores juveniles que van a llegar al Quindío, que son de aquí de Armenia o del departamento, ¿dónde están? Los jugadores están yendo a otros equipos, hay un arquero en el Pasto, hay otros que se han probado en el Caldas, hay un jugador que inclusive estuvo en Venezuela, acaba de llegar al Cúcuta Deportivo. Jugadores de este proceso tienen que buscar oportunidades. Hay un arquero, el arquero emergente del Pereira,
es quindiano, es de apellido Vargas. Es decir, los jugadores quindianos tienen que buscar oportunidad afuera. ¿Cómo hacemos para que la gente del Quindío quiera al Deportes Quindío? Primero, querer la tierra, porque aquí hay poco sentido de pertenencia y poco liderazgo. Y recuerde que el Quindío hace parte de esta sociedad quindiana también. Y entonces hay que querer las cosas de la tierra, de la ciudad, no con palabras, con hechos. Y el Quindío hace parte de eso y la gente no se ha apropiado del Deportes Quindío. No nos enojemos, dejémoslos que se enojen ellos, porque es que yo conozco a Danilo Gómez muy bien, digamos un poquito bien, porque Danilo es muy alegre, además es trovador. Una trova para el Quindío o una trova para los productores de Café y Palabra. Yo no sé. Bueno, si al Quindío la gente lo quiere y le profesa gran amor, por favor no tanta indiferencia, que eso nos causa dolor. Y a los productores de Café y Palabra, que bueno, son los del Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío. No, gracias por la invitación, Manuel. Los saludo con honores y me acabo de dar cuenta que ellos son los mejores. Danilo, mil gracias por haber estado en Café y Palabra degustando un delicioso café del Quindío y espero que la gente del departamento del Quindío empiece a querer más este equipo. Un consejo para los quindianos. No, primero que todo no creo que esté autorizado a dar consejos, no soy yo quien, Manuel, pero sí simplemente una pequeña reflexión. La gente se queja que aquí hay mucho microtráfico, que los pelados se están metiendo mucho vicio y que hay inseguridad, pero la verdad es que hace falta liderazgo. Tenemos gente que se postula a las elecciones cada 4 años en el negocio de la política, pero esos no son líderes, son gente que aparece en el negocio de la política. El Quindío requiere de líderes, ojalá que aparezca, emerjan jóvenes, gente con otra mentalidad, no negociantes de la política, porque esos son los que van a defender al Deportes Quindío, a la Universidad del Quindío, van a hacer de que no nos mamen gallo con las obras como el túnel de la línea, con la autopista del café, temas así. Hace falta sentido de pertenencia y liderazgo en este Quindío. Esperamos que ustedes vuelvan a estar con nosotros en Café y Palabra.